y ahí fue todo un proceso. Con él yo empiezo a cuidarme la alimentación, empiezo a investigar sobre alimentación. En esa época hago macrobiótica, empiezo a dejar de comer, o sea, me hago vegetariana. Ahí empieza todo un movimiento, ¿no? Un movimiento que, bueno, que fue altibajos, porque no fue fácil el proceso de todos esos primeros años, hasta que a los 25 años, cuando yo ya había empezado a meditar, cuando yo ya estaba como, mi vida había empezado como a encontrar cierto eje, de volver profundamente a mi ser interior. eh, Tengo un cáncer, o sea, me encuentran un cáncer, que creo que además lo pude detectar porque la meditación. Siempre digo, la meditación me llevó a detectarlo porque estaba más conectada conmigo, entonces estaba pudiendo ver cuáles eran los mensajes que el cuerpo me daba, ¿no? Entonces, a partir de ahí, bueno, fue todo un camino muy particular. Eh, para mí fue un antes y un después ese momento, ¿no? Cuando tuve una experiencia bastante llamativa, cuando entré a la sala de operaciones. eh, Me acuerdo que me dejaron te dejan ahí Mm. ¿cómo se llama? Donde te La acuestan. antesala. Sí, no, No me no, acuerdo. donde te acuestan, donde te van a operar, no me acuerdo cómo se llama el Ah, nombre, la camilla, no sé qué, camilla, bueno, camilla. que es helada y que el lugar está helado. Mm. Y te dejan ahí, dice que en un momento va a venir el anestesista y entonces te dejan ahí Bata, esa camisolín. bata que te ponen, que es apenas un hilito, y entonces en un momento era como, entonces era como esta cosa, siempre le tuve bastante temor a todo lo que tenía que ver con las operaciones, ¿no? Y en un momento dije, pucha, la verdad que no quisiera morirme, ¿no? Porque no sabían qué iban a encontrar, no sabían cuánto estaba, hasta dónde estaba el cáncer tomado, a pesar de que me habían hecho un montón de estudios. Y, y la verdad que en un momento dije, no, pucha, puede ser que me muera o que puede ser que no salga de acá, es lo primero que pensé. Y en un momento, como yo meditaba en esa época, estaba ya como más conectada, en un momento dije, ok, si, si este es el momento de salirme de esta encarnación y de esta vida, está perfecto. Y agradecí, ¿no? Le agradecí como a Dios, al Creador, a Madre, Padre, ¿no? Fuente. Le agradecí todo este tiempo, todo el tiempo vivido, el- lo que había llegado a vivir hasta ese momento y haber podido tener a mi hijo, haber podido, agradecida, ¿no? Estaba agradecida y que si el momento para salir de esta encarnación era estaba bien, para mí era como pacífico en mi corazón. Y fue muy particular porque de golpe toda la habitación se puso hecha una luz, o sea, ¿no? Como una luz como cuando el sol te encandila. Y sentí claramente la presencia, ¿no? De Dios, del Espíritu, del Padre, Madre, Creador, Fuente, de lo que quiera, como quiera llamarlo, ¿no? Pero sentí la presencia de esa energía, de esa vibración. Y, y así fue tan particular, ¿no? Como, porque, bueno, podría contar más cosas, pero. Fue un antes y un Y, después. y llegó, y ahí fue cuando llegó el anestesista y me dijo, bueno, te voy a poner anestesia, conté hasta 10 y conté hasta 3 y me dormí, y bueno, obviamente estoy acá, después de tantos años, tengo 64, así que pasaron muchos, muchos años, y, y realmente fue una experiencia tan, tan, tan viva para mí que otra vez
hubo algo que ya nunca más pudo volver a ser igual, ¿no? Como en esta sensación de estar agradecida y feliz de estar encarnada en la tierra, ¿no? De tener esta encarnación. De que a veces, bueno, a veces hay cosas más lindas para vivir y a veces hay cosas más difíciles para vivir porque es lo que tenemos que aprender y cada vez que y la escucho a Andrea y escucho a tantas personas que hablan de lo mismo, Yaquito nos hablaba exactamente de lo mismo, entonces era como, bueno, es esto, o sea, en la tercera dimensión teníamos que experimentar los opuestos, teníamos que experimentar la luz y la sombra, teníamos que experimentar la alegría y la tristeza, era parte de... ¿no? Entonces, es como, mi vida empezó a hacer eso, a hacer esa vivencia de que a veces no estaba tan bonito y a veces estaba más bonito, que todo era disfrutable, ¿no? Después en mis años como terapeuta, o sea, yo ya era terapeuta en esa época, pero siguiendo, yo siempre le decía a veces a las personas que venían a hacer algún proceso conmigo, le decía, ¿estás sintiendo dolor o estás sintiendo tristeza? Disfrutala, le decía, ¿no? Y me ponían cara de espanto, y yo digo, bueno, no quiere decir que la disfrutes porque sea como de masoquismo, sino que sumergite ahí, Vivirlas, ¿no? sumergite, vivilo, o sea, deja que la experiencia te empape y que el alma surja a partir de ahí, porque es solo una experiencia que necesita el alma. Claro. Es como, bueno, pero bueno, son esas cosas bueno, que las vamos aprendiendo a medida que caminamos, pero tiene que ver con esto, ¿no? Como, eso fue un antes y un después para mi vida, y la verdad que bueno, y ahí empezó todo un camino, ahí a los pocos